La vivienda es un tema que nos afecta a todos y que lleva ya bastantes años dándonos algunos quebraderos de cabeza. Diversos gobiernos han probado distintas medidas para hacerla más accesible sin que ninguna de ellas diera verdaderos resultados positivos. Es más, algunas de ellas han reducido la oferta y agudizado el problema en algunas zonas. Pero no lo hemos probado todo, porque hay algo que ningún político se ha atrevido a proponer: liberalizar el suelo. Nos dijeron que eso fue lo que hizo Aznar en su momento, pero no. Para hablar de todo esto he invitado a Manuel Llamas a pasarse por aquí. Manuel es director del Instituto Juan de Mariana y analista económico de Libre Mercado. Hace un tiempo encontré por casualidad un antiguo artículo suyo donde hablaba de este tema de liberalizar el suelo. Os lo dejaré en la descripción. ¿A qué nos referimos con esto? ¿Por qué estoy diciendo que en España no se probó a pesar de que en teoría Aznar lo hizo? ¿En qué ayudaría? ¿Qué problemas podría traer? Hablamos de esto y más. Como os decía en la introducción, tengo aquí a Manuel Llamas. ¿Cómo estás, Manuel? ¿Qué tal, Andrea? ¿Cómo estás? Encantada. Muchas gracias por la invitación, o sea, por aceptar la invitación. Comentaba en la introducción que yo encontré de casualidad en un foro un artículo tuyo de 2013 donde comentabas una noticia sobre el tema de la vivienda y hablabas de la opción de liberalizar el suelo. Y ya en ese artículo de 2013 decías que el urbanismo presenta graves deficiencias en 2013. Entonces, ¿cómo hemos evolucionado desde entonces, si es que ha habido cambios? Bueno, básicamente no ha habido ningún tipo de cambio. El urbanismo en España está profundamente intervenido. El Estado, las diferentes administraciones públicas deciden absolutamente todo en materia urbanística, y esto viene sucediendo en España desde hace muchísimo tiempo. Es un modelo heredado del franquismo que se ha mantenido prácticamente eh, invariable durante todos estos años. Al final son los políticos, para que nos entendamos, los que deciden dónde se puede construir, cómo se puede construir y cuándo se debe construir. Eh, Hay algunos sectores, en concreto en el caso español, que están profundamente intervenidos, que dependen su funcionamiento de decisiones políticas. Uno de ellos es el sistema financiero, la banca. Tú y yo, por ejemplo, si quisiéramos mañana abrir un banco, no podríamos, requeriríamos una serie de permisos, autorizaciones, es tremendamente complejo. Otro de ellos es la energía. En España está profundamente intervenida en el sentido de que la energía que consumimos, tanto la producción como el coste, como el tipo de energía, también viene determinado por el gobierno, por el poder político. Y el tercero, desde mi punto de vista, es el urbanismo. Son los tres grandes mercados, que no son mercados porque no dependen precisamente del sector privado ni de la interacción de los individuos, sino que están sometidos a directrices políticas. Y desde este punto de vista, en el caso del urbanismo, es evidente. En España hay muchísimo suelo, sobra suelo, pero en cantidades ingentes. No somos una pequeña isla en donde hay problemas para falta espacio para poder construir, sino que somos un país grande desde el punto de vista de territorio. Sin embargo, el suelo, la oferta de suelo es restringida de forma artificial porque si poseemos un terreno agrícola, pues ahí solo vamos a poder labrar la tierra y dedicarlo a agricultura. Si quisiéramos construir, no podríamos, porque eso depende del gobierno. Por lo tanto, los políticos intervienen en el ámbito urbanístico de diferentes formas. Como digo, son ellos los que dicen dónde se puede construir, cuándo se puede construir y cómo hay que construir. Tú no puedes construir una casa, incluso teniendo un suelo urbano. La forma de construir la casa, pues se tiene que atener a una serie de condiciones, a una serie de requisitos, a una serie de exigencias que también vienen determinados por la normativa urbanística. Y luego, para más INRI, y ya para terminar, una vez que tienes tu vivienda, pues como vemos, como estamos viendo últimamente, también hay enormes restricciones para poder usar tu vivienda como consideres conveniente. Si quieres alquilarla, vas a tener que, pues también ceñirte a una serie de condiciones. Tú no puedes establecer un contrato de alquiler libre, voluntario, con tu inquilino. Las condiciones del contrato vienen determinadas por ley, al menos las claves o los principios básicos, los puntos clave del contrato de arrendamiento.
Por lo tanto, ahí también hay una intervención importante. Luego tenemos, como sucede en la actualidad ya desde hace algunos años, la prohibición o las dificultades para poder desahuciar a tu inquilino en caso de impago, lo cual esto es un desastre desde el punto de vista de seguridad jurídica porque, lógicamente, el riesgo es alto a la hora de alquilar un inmueble. Por lo tanto, incluso una vez que tienes tu vivienda disponible, pues también estás sometida a la arbitrariedad del ámbito político y todo esto sin contar también la elevada carga fiscal que tiene la vivienda, que también es muy, muy alta en España. Cuando comentabas antes los 3 sectores que son de los más intervenidos, que estoy totalmente de acuerdo, me hacía gracia porque casualmente o no tan casualmente son ámbitos en los que hay muchas quejas de la gente. El precio de la luz, la vivienda, los bancos, pocos bancos no nos ofrecen tipos de interés acordes a cómo están los tipos ahora. Es como, no sé si es casualidad o no. Entonces, en el tema de la construcción, corrígeme si me equivoco, el suelo a priori no se puede construir y es el político en el que dice aquí sí y aquí sí. ¿Verdad? Es así. Efectivamente, el suelo está determinado, o sea, tiene una serie de calificaciones. Entonces, hay lo que es suelo urbano, hay suelo urbanizable, que es un periodo... está el suelo urbano, está el suelo no urbano, el suelo rústico, en donde no se puede construir en ningún caso. Y está el suelo urbanizable, que está en una especie de etapa intermedia entre lo que es suelo urbano y lo que es suelo rústico. El suelo urbanizable es suelo en el que se podría llegar a construir si finalmente la administración así lo determina. Pero ¿cuál es la gran paradoja en España? Pues en España, que a diferencia, como digo, de otros países que son a lo mejor pequeñas islas y tienen poco terreno, en el caso de España tenemos suelo el que queramos y más. Y no precisamente suelo en parques naturales de especial valor ecológico ni nada por el estilo, ¿no? Sino que tenemos suelo dedicado a la agricultura, la meseta es todo suelo dedicado a la agricultura que no tiene ningún valor, pero sin embargo no se puede construir en él. Entonces, ¿cuál es el problema que sucede en España? Que la oferta de suelo donde se puede construir está restringida de forma brutal por las administraciones públicas. El problema, y esta es la gran paradoja, en toda España, pero especialmente en las grandes ciudades, es que falta suelo. Pero hay escasez de suelo en España no porque falte suelo material, sino porque de forma arbitraria por parte de los poderes políticos se establece que solo se puede construir en una superficie de suelo absolutamente ridícula o reducida, en todo caso inferior a la demanda real de vivienda. Es que te iba a preguntar, porque cuando decías que hay suelo de sobra, quizá alguien puede decir, sí, suelo de sobra en medio de una provincia donde hay muy poca gente que quiera vivir, ¿no? Entonces, ¿cómo está la oferta de suelo urbanizable que no está construido en las grandes ciudades? Pues ¿Hay? ese es el gran problema. En las grandes ciudades, por ponerte un ejemplo, en ese estudio que comentabas, la verdad es que es un informe de estos especiales que salen muy pocas veces, pero que es un informe que pone el acento en los problemas reales del urbanismo en España, que aporta soluciones también muy razonables al problema de la vivienda en España, al problema de la construcción y que además aporta datos muy interesantes. Pues mira, por ponerte un ejemplo, cuando hablamos de capitales de provincia, es decir, de las grandes ciudades donde se concentra la mayor parte de la población, pues en casi todas, de media, el 60% o más del suelo es no urbano. Por lo tanto, no se puede construir, porque así lo determinan los políticos. Tan solo el 10% de la superficie de esas ciudades es suelo urbano consolidado e incluso en algunas capitales de provincia menos del 8%. Es decir, ¿esto qué significa? Pues significa que apenas la zona, el suelo donde ya está construido, tan solo representa el 10% del suelo disponible y el suelo donde por directrices políticas no se puede construir, porque así lo determina la administración de turno, ya sea autonómica o ya sea local, representa en muchos casos más del 60% de la superficie total. La diferencia entre el 60 y el 10 es, por así decirlo, suelo urbanizable, suelo en donde se podría llegar a construir, pero que tampoco
de momento se ha dado el permiso definitivo para poder construir. Con lo cual, ¿esto qué significa? Significa que suelo hay, el problema es que no se permite construir en él por cuestiones políticas. Ujú. Y hablando de cómo gestiona estos temas la administración, ¿qué son los derechos de tanteo y retracto? Que hablas de ellos en el artículo. Bueno, los derechos de tanteo y retracto son derechos de, por decirlo así, adquisición preferente. Son derechos que permiten a su titular adquirir un bien, en este caso, en el ámbito del urbanismo, edificios o inmuebles o suelo, con preferencia a cualquier otra persona o a cualquier otra empresa que estuviese interesada en la adquisición de ese activo, en la adquisición de ese bien y además en las mismas condiciones ofertadas, es decir, al mismo precio, forma de pago, etcétera. El ejercicio concreto de tanteo se puede producir antes de que se realice la transmisión del bien, antes de que se venda, mientras que el retracto se puede ejercitar después, dejando la operación sin efecto. En el caso del urbanismo, ¿qué sucede? Pues que las administraciones públicas, tanto las comunidades autónomas como los ayuntamientos, se arrogan este derecho de tanteo y retracto a la hora de, en viviendas de cierta protección, por ejemplo, viviendas que son privadas, pero que tienen algún tipo de protección, como por ejemplo precio limitado, pues en donde la administración ha cedido parte del suelo para poder construir viviendas baratas, por así decir, pues esa administración tiene ese derecho de tanteo y retracto para que si el dueño de la vivienda, un particular privado, decide venderla, pues a otro particular, la administración en concreto puede decir, no, no, me interesa a mí y se la adjudica a la administración. Lo mismo sucede en el caso de edificios, en el tema de edificios, etcétera, las administraciones también se arrogan este derecho y en el tema del suelo exactamente igual. En suelos que son privados, que no pertenecen a la administración, pues la administración, por cuestiones de intereses públicos, se arrogan la potestad de poder comprar, de poder quedarse con ese suelo en caso de que se ponga a la venta. Ujú. Y otra cosa que decías en el artículo es que la Comisión Nacional de Competencia dijo en su momento, ¿no? En 2013, que el urbanismo español, en el urbanismo español la subjetividad es la norma. ¿Nos puedes poner ejemplos de esta subjetividad? Bueno, a ver, el tema de la subjetividad consiste básicamente en que en los planes urbanísticos que determinan especialmente los ayuntamientos, que son los últimos, en última instancia, los que tienen capacidad que tienen la competencia en materia urbanística, pueden determinar de forma absolutamente arbitraria dónde se puede construir o dónde no se puede construir. Y esto es decir, no necesita grandes argumentaciones, no hay criterios objetivos por los cuales un suelo pasa de rústico a urbanizable o de urbanizable a urbano, sino que queda al libre albedrío del político de turno. En este caso, las concejalías de urbanismo tienen, bien sabes que en el caso del gobierno, una de las carteras más codiciadas por los políticos es el Ministerio de Transporte, porque es el que tiene mayor capacidad de inversión, es el ministerio responsable de obra pública, por así decir, infraestructuras, carreteras, aeropuertos, etcétera, maneja mucho dinero. En el caso de los ayuntamientos, como bien sabes, son las concejalías de urbanismo. ¿Por qué? Porque la concejalía de urbanismo otorga al concejal de turno un poder brutal, porque al fin y al cabo tú ten en cuenta que la diferencia de precio entre un suelo que no es urbano a que se convierta en urbano, un suelo en el que no se puede construir, a que de un día para otro se pueda construir, el precio se puede llegar a disparar por 30, por 40, por 50 veces. Tú tienes un patatal que no vale absolutamente nada, es suelo rústico, solo vale para plantar y cultivar patatas, pero de repente, si el político de turno, la concejalía de turno del ayuntamiento dice, no, aquí a partir de tal fecha se puede construir y pasa urbanizable, ya eleva el valor, pero es que además de urbanizable pasa a urbano y ya se puede empezar por así decir, a coger a poner la primera piedra del edificio, su valor se puede multiplicar por decenas de veces. Entonces,
¿Esto qué otorga? En primer lugar, los ayuntamientos y las comunidades autónomas tienen una gran capacidad discrecional para determinar dónde se puede construir sin ningún tipo de argumento, sino es propia voluntad del político de turno. Y, en segundo lugar, como comprenderás, el hecho de que los políticos tengan esta capacidad no es casualidad que el urbanismo sea precisamente donde se cometen la inmensa mayoría de corruptelas. Porque, claro, la corrupción urbanística, digamos que el incentivo para que el concejal de turno o el técnico de turno se corrompa, pues es muy alta, porque lógicamente si tú tienes 10 hectáreas de patatal que cuesta 100.000 euros y de repente simplemente por cambiarlo y que poner que es suelo urbano con la firma y el sello del ayuntamiento pasa de 100.000 euros pues a 3 millones, pues evidentemente digamos que hay un incentivo enorme para que el titular en cuestión, el constructor, el promotor, el dueño del suelo, etcétera, pues le ofrezca una pequeña parte del pastel al técnico, al concejal de turno. O al revés, que sea el político el que diga, mira, si tú me das X, pues yo en lugar de delimitar esta zona, añado tu parcela y automáticamente te beneficias tú y te beneficio yo. Esta es la subjetividad de la que habla el informe. Ya, es que o sea, es increíble que no tengan que argumentarlo. Quiero decir, para denegar la concesión de la calificación de urbanizable deberían aportar razones, ¿no? No aportan un informe explicando por qué es un no. Sí, se aportan razones, pero digamos que es un cajón desastre. Ya, Ya sabes que el interés público lo soporta todo. ¿Qué es interés público? Lo que determina el político de turno. Por lo ya. tanto, eso va, por así decirlo, en función de la directriz política que se determine. Luego los técnicos, que para eso son los técnicos del ayuntamiento y saben cómo armar un informe de estas características, pues te da el argumento que tú quieras. Si yo quiero que esto se convierta en urbano, que sea o que pase de rústico a urbanizable. Bueno, lógicamente hay una serie de informes, hay una serie de trámites y hay una serie de argumentos o razones que lo justifican. Pero la justificación es muy fácil de incluir, puesto que lo puedes alegar como que el crecimiento de la población prevista en el municipio en cuestión es X, por lo tanto consideramos que es necesario la construcción de nueva vivienda aquí por estas razones o por estas otras. Y lo mismo al revés, es decir, si considera el político de turno que ahí sí tiene que ser suelo no urbano y por lo tanto no se puede, no urbano, no urbanizable, por lo tanto no se puede construir, pues el argumento es el que tú te puedas Ya. imaginar. Digamos que la ley da un margen muy amplio para poder argumentar tanto a favor como en contra. La cuestión de fondo, y esta es la clave, es que en última instancia el ayuntamiento tiene plena capacidad para decidir dónde se puede construir y dónde no. Ya, ya, ya. Y antes nos dabas algunos números en las ciudades grandes, ¿no? Donde todo el mundo quiere vivir. ¿Hay tanto suelo no urbanizable como para que construyendo en él marque una verdadera diferencia en términos de precios, tú crees? Sí, claro, por supuesto que sí. Tú ten en cuenta una cosa. El precio del suelo, por poner un ejemplo, si descomponemos el precio de la vivienda en sus diferentes factores, la mano de obra, los materiales, los trámites que conlleva, los impuestos, etcétera, la parte más importante o de las más importantes en el precio de una vivienda es el suelo. El suelo aproximadamente representa el 33% del precio final de una vivienda. Estamos hablando de que sobre una vivienda de precio final 100.000 euros, pues más de 30.000 euros lo determina el precio del suelo. Pero claro, es que esto está relacionado con lo que comentabas antes. En España existe escasez artificial de suelo porque las administraciones públicas así lo han determinado. Hay más demanda que oferta y en este sentido el precio del suelo, debido precisamente a esa escasez, el precio del suelo urbano es muy alto, es muy elevado. Fíjate el ejemplo que te ponía antes de suelo rústico que solo se puede dedicar a agricultura a suelo urbano, la diferencia de precio puede ser 30 veces superior. Claro, y luego relacionado con el otro dato, si partimos de la base de que en la mayoría de las capitales de provincia, que es donde se concentra el grueso de la población española,
más del 60% del suelo es no urbanizable, pues, o sea, la mayoría del suelo en las ciudades es no urbanizable. Por lo tanto, el margen de oferta de suelo es enorme y como consecuencia de ello, si hubiera mucho más suelo disponible, el precio del suelo urbano se abarataría de forma sustancial y como el suelo representa casi el 30% del precio final de la vivienda, estamos hablando de que, claro, podría suponer, digamos que un impacto importante a la hora de abaratar el precio de la vivienda si hubiera suelos suficientes, sin duda. Claro, aquí seguro que hay gente que está pensando, no, el precio no bajaría porque lo que harían es quedarse con ese 33% que no tienen que pagar para aumentar sus beneficios. Pero claro, aquí entra en juego la competencia, porque competirían entre sí. Y es la razón por la que los precios de tantas cosas han bajado a lo largo de la historia, ¿no? Claro, efectivamente, si hubiera suelo suficiente para poder construir, ese argumento no tendría ningún sentido, porque automáticamente cualquier otro promotor, si un promotor pusiera precios que son muy superiores a los del mercado o precios muy elevados, pues habría otro promotor que vería ahí una oportunidad, compraría suelo para poder construir y lo haría a menor precio reduciendo sus márgenes. Por lo tanto, es evidente que no. Así no funciona, como bien sabes, el mercado. Y como digo, este es un dato curioso, porque es que la gente realmente no lo sabe. Al igual que no sabe que cuando llena el depósito de su coche, el 50% son impuestos, al igual que no sabe que más del 50% de la factura de la luz, casi el 60% de la factura final de la luz, son costes políticos, es decir, la suma de impuestos y de una serie de costes que nada tienen que ver con el mercado ni con la producción de energía en el mercado, pues la gente no sabe que el precio de la vivienda, especialmente en algunas ciudades donde se atrae mucha población, donde hay mucha actividad, como por ejemplo es el caso de Madrid, Barcelona y tantas otras, el hecho de que el precio de la vivienda sea tan alto responde, entre otros factores, a que hay escasez de suelo, a que no hay suelo suficiente para poder construir. Luego, esta es otra, que es un poco lo que comentábamos antes. Está esa restricción de inicio, pero fíjate hasta qué punto está intervenido el mercado urbanístico en España, que incluso en el suelo que es urbano, como comentábamos al principio, también el político decide cómo construir. Es decir, tú no puedes construir un rascacielos. Hay límite de alturas, hay límite de superficie en las viviendas. Por lo tanto, tampoco, incluso en las ciudades, tampoco podrían crecer a lo alto, como sucede, por ejemplo, en Estados Unidos y en otros muchos países, porque hay límites que determina el político, oye, solo puedes construir 4 alturas o 5 alturas y nada más. Entonces también se limita desde ese punto de vista. También la propia superficie, la gente no sabe que cuando el concejal de turno, el ayuntamiento de turno, da el sí definitivo a la construcción de un edificio, parte del suelo disponible, el promotor tiene la obligación de cedérselo al ayuntamiento para construir un parque o para construir un aparcamiento o para poner las aceras. Es decir, una parte del coste de la construcción de un edificio va directamente al ayuntamiento en forma de impuestos o de pago en especie, por así decir, en infraestructura municipal. Y eso también, al final, ¿quién lo acaba pagando? Lo acaba pagando, lógicamente, el comprador final de la vivienda. Por lo tanto, esto la gente no lo sabe, ¿no? El precio de la vivienda en España es alto, sobre todo en algunas ciudades, debido precisamente a eso, a ese tipo de restricciones. Si hubiera suelo libre para construir, a excepción de lo que es pues, parques naturales o espacios de especial protección, pues evidentemente el precio de la vivienda sería mucho más asequible. Y si yo ahora, por ejemplo, fuera una constructora, una promotora y quisiera edificar en un suelo que aún no es urbanizable, lo pido, que me lo recalifiquen. ¿Sabes cuánto puede tardar de media la administración en hacer esa gestión? Depende de la administración, pero mínimo, 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 entre 5 y 7 años, pero lo más normal es que un Madre mía. proceso de estas características lleve entre 10 y más de 15 años.
Madre Sea, mía. es una auténtica barbaridad. Desde iniciar los trámites para modificar el plan urbanístico y que un suelo pase de no urbanizable a urbanizable o directamente a urbano, el proceso puede llevar 15 años o más. Fíjate, hay un caso paradigmático. En el caso de Madrid, el proyecto de Madrid Nuevo Norte, pues ha tardado, todavía no se ha construido la primera piedra. Ya finalmente se ha alcanzado el acuerdo necesario y se han superado todos los trámites y todos los procedimientos para que se pueda empezar a construir, pues digamos que una zona de Madrid que en estos momentos, o sea, sería prolongar la Castellana, construir, cerca, creo que recordar, son cerca de 30.000, entre 30 y 40.000 viviendas. Es como una pequeña ciudad que va a prolongar y que va a aumentar lo que es la ciudad de Madrid. Es uno de los grandes proyectos urbanísticos de Europa. Pero este proyecto en cuestión, desde que se planteó por primera vez hasta que finalmente ha obtenido la luz verde de las diferentes administraciones, aquí están implicadas tanto el gobierno central, porque hay terrenos del Estado, como la Comunidad Autónoma de Madrid, como el Ayuntamiento de Madrid, el proceso se ha prolongado durante más de 40 años. 40 años para obtener luz verde definitiva al proyecto. Ahora falta construirlo. O sea que imagínate. Y por curiosidad, ¿ahora ahí qué hay? ¿Qué hay? ¿Un solar o edificios viejos o qué hay? Hay una parte que es una antigua estación vías de tren que están para trenes de mercancía, etcétera. Hay solares que están en desuso, que no están, en los que no hay nada. Y luego eso, algunas infraestructuras que están infrautilizadas o directamente en desuso. Es que es como un vía crucis y no deja de ser algo que todos necesitamos y que todos queremos, que es vivienda, ¿no? Y que dificulten tanto ese proceso es de locura. Y otra cosa que decías en el artículo es que los ayuntamientos suelen hacer planes urbanísticos muy restrictivos de principio, que es una manera de decir, para que me tengas que pedir, para que me tengas que venir a buscar y que rogar y... Claro, es que hay que tener en cuenta que buena parte de los ingresos de los ayuntamientos dependen del urbanismo. Los ayuntamientos tienen una competencia que es básica, que es la competencia al urbanismo, y eso les genera pues mucho dinero y muchos ingresos. Entonces, como comentábamos antes, el urbanismo español está absolutamente intervenido. En el caso de España depende en última instancia de los ayuntamientos y a su vez las arcas municipales dependen en gran medida de los ingresos provenientes del suelo y de la vivienda. Por lo tanto, tienen un interés o tienen un incentivo, en este caso, para que haya escasez de suelo, porque si hay escasez de suelo, evidentemente el precio del suelo aumenta de forma sustancial. Entonces, también hay que tener en cuenta, y este es otro dato relevante, las administraciones públicas son poseedoras de suelo. O sea, son el gran propietario de los grandes propietarios de suelo en España no son los grandes terratenientes, sino las administraciones públicas, tanto Estado como comunidades autónomas como ayuntamientos. Entonces, a la hora de elaborar un plan urbanístico, lo que suelen hacer los ayuntamientos es establecer planes urbanísticos muy restrictivos, es decir, cuando tú haces una planificación urbana, lo que pretendes es facilitar la construcción de vivienda para, bueno, pues para que la población que vive en tu ciudad o que tengas previsto que vaya a vivir en tu ciudad tenga la posibilidad de, pues, alquilar o comprar un inmueble. Pero, sin embargo, lo que suelen hacer los ayuntamientos es planificar la construcción de vivienda a un nivel inferior al de la demanda real o razonable de vivienda a corto, medio y largo plazo. ¿Y esto por qué? Porque cualquier modificación posterior sobre el planeamiento general al ayuntamiento le permite pues exigir por esa modificación pues más cosas a los diferentes promotores. Es decir, restringen la oferta para, por un lado, que los solares que posee el ayuntamiento venderlos más caros, porque de esta forma el precio del suelo es más alto debido precisamente a esa escasez, o a la hora de establecer modificaciones parciales sobre el planeamiento para ampliar el suelo urbano,
les va a poder exigir a los promotores mayores cesiones de terrenos, es decir, vale, yo te dejo construir, voy a ampliar o a modificar parcialmente el planeamiento urbanístico y te voy a permitir construir, pero como esto te estoy haciendo un grandísimo favor, me vas a tener que ceder más terreno o me vas a tener que construir un polideportivo o me vas a tener que pagar más dinero. De tal forma que le sacan rédito. Es la gestión de la escasez. El único que sale beneficiado con la escasez del suelo son los ayuntamientos, son los políticos. Claro, es que estaba pensando en todo lo que nos perjudica a nosotros, ¿no? A los ciudadanos, todo esto, porque además de que cuando vamos a comprar una vivienda es más cara, una vez que ya es nuestra, estamos sujetos a más regulaciones que intentan paliar este problema que ellos mismos crean. Sí, esto se ve Es- perfectamente, lo estamos viendo ahora con el problema del alquiler. En España tenemos un problema con el alquiler importante. El precio del alquiler está en máximos históricos, ha aumentado de forma sustancial. Entonces, ¿cuál es la razón real del problema del alquiler en España? ¿Por qué el alquiler está tan alto y por qué cada vez más familias tienen problemas importantes a la hora de acceder a un piso en alquiler? Porque directamente o no hay escasez de alquiler o directamente a determinadas familias los propietarios no le alquilan. Pues básicamente la raíz del problema es doble. Por un lado, hay escasez de vivienda. En los últimos 10 años en España prácticamente no se ha construido vivienda. Y si no se ha construido vivienda es porque no hay permisos o no hay suelo disponible o las administraciones no han otorgado los permisos suficientes para poder construir. Porque, como digo, el mercado de la vivienda en España está profundamente intervenido. Por lo tanto, hay poca obra nueva desde hace 10 años como consecuencia de las restricciones políticas. Por lo tanto, primera causa, política. Los responsables de que haya escasez de obra nueva en España o poca construcción es de los políticos porque son los que tienen la competencia a la hora de conceder permisos de construcción y a la hora de calificar suelo, transformar suelo rústico a suelo urbano. Y en segundo lugar, la segunda razón del encarecimiento del alquiler es la inseguridad jurídica. Desde el año 2020, desde el año 2020 el mercado del alquiler en España está intervenido. Con motivo de la pandemia se aprobó una serie de medidas excepcionales que en principio eran temporales, pero que se han convertido en permanentes y que de hecho ya están incluidas en la ley de vivienda que ha aprobado el gobierno en el año 2023. ¿Cuáles eran esas medidas excepcionales pensadas para la pandemia? La congelación de los alquileres. No puede subir el precio del alquiler. Los precios de los alquileres están congelados o se pueden subir, ahora eso luego posteriormente se modificó, pero solo se puede subir un 2, un 3% anual. En algunas zonas, especialmente tensionadas, donde la demanda supera la oferta, el gobierno otorga competencia a los ayuntamientos para no solo congelar el precio de los alquileres y por lo tanto fijar el precio de los alquileres, sino incluso ponerlo a precio inferior al de mercado. También estableció la prohibición de los desahucios o estableció grandes dificultades para desahuciar especialmente a determinadas familias calificadas como vulnerables, básicamente familias con pocos ingresos y que tengan hijos menores a su cargo. Y en tercer lugar, estableció nuevas condiciones en los contratos, estableció la prórroga automática de los contratos, prolongó el tiempo de los contratos de alquiler y estableció nuevos requisitos en las condiciones de los contratos de arrendamiento. Como te decía antes, los contratos de alquiler en España no son libres. Yo, como propietario y tú como inquilina, no podemos pactar libremente las condiciones que consideremos oportunas, sino que esto se establece por ley y ahora, desde el año 2020, incluso con más condiciones, con más exigencias y con mayores, con nuevas cláusulas que establece de forma arbitraria el político de turno. Y con estas tres claves, la congelación o la fijación del precio del alquiler, la prórroga automática y luego la imposibilidad de desahuciar en caso de impago del alquiler, esto es lo que ha determinado que haya muchos propietarios que no les compense alquilar y por lo tanto han decidido varias cosas. O dejan el piso, no lo sacan al mercado, o lo quitan del mercado y lo dejan vacío. Una segunda opción, lo ponen a la venta. O una tercera opción, lo dedican a pisos turísticos. Como consecuencia, solo en el último año, desde que se ha aprobado la ley de vivienda por parte del gobierno de Pedro Sánchez,
han desaparecido del mercado del alquiler 50.000 pisos. Y en algunas ciudades, como por ejemplo Barcelona, que es especialmente activa en materia de intervencionismo inmobiliario, el mercado de la vivienda se ha desplomado hasta un 50% en el último año. Por lo tanto, ¿qué ha pasado? Hay escasez de pisos en alquiler. Como consecuencia, el precio no deja de subir. Pero si te fijas, la causa, el motivo es político. ¿Y qué hacen los políticos? Buscan excusas. Admiten que hay un problema con la vivienda, pero si te fijas cuáles son los mensajes del Ejecutivo en los últimos meses, culpan a los propietarios, culpan a la especulación, culpan a los extranjeros que vienen de China y de Rusia y que para obtener la Golden Visa, el permiso de residencia especial, compran inmuebles. O ahora, por ejemplo, en los últimos meses están culpando a los pisos turísticos. Y de hecho ya hay un ayuntamiento como Barcelona que, haciendo seguidismo de esta argumentación, ha decidido prohibir los pisos turísticos en Barcelona. Es decir, la prohibición de los pisos, si te fijas, ponen el acento en los efectos o en las consecuencias de sus erráticas decisiones, de sus manifiestos errores en materia de vivienda, en lugar de reconocer que han cometido un error y aportar soluciones razonables. No, se fijan en las consecuencias, buscan chivos expiatorios como los extranjeros, como los propietarios, como los pisos turísticos, y lo terrible de todo esto es que en última instancia las soluciones que aportan o que están aportando ahora son incluso más lesivas y más perniciosas, y como consecuencia no solo no van a resolver nada, sino que además van a agravar los problemas. Ahora, por ejemplo, con el tema de la prohibición de los pisos turísticos, por mucho que prohíban en Barcelona los pisos turísticos, en ningún caso eso va a permitir el abaratamiento del alquiler en Barcelona, y en todo caso a quienes van a beneficiar y están encantados son a los hoteles, porque evidentemente van a poder disparar todavía más el precio de las habitaciones. ¿Y a quién perjudica, sin embargo? Perjudica a miles de propietarios que se sacaban unos ingresos extra alquilando sus pisos a turistas, van a perjudicar a los propios turistas, especialmente a los de rentas medias y bajas, que no van a poder ir a Barcelona en caso de que desaparezcan los pisos turísticos, porque el precio de los hoteles va a estar absolutamente disparatado. Y en última instancia, ¿a quién va a perjudicar? A la propia economía de Barcelona, porque el turismo es uno de sus principales motores de crecimiento. Es decir, es todo un desastre absoluto. El núcleo, la raíz del problema de la vivienda es el intervencionismo público, el intervencionismo político, y lo único que se le ocurre a los políticos es intervenir todavía más. Y además es que me hace gracia porque todo esto que has explicado lo hacen en aras de proteger a los vulnerables, pero es precisamente a los que más perjudican. Porque una persona, yo ahora me mudo a Madrid y si gano 5.000 euros al mes, no voy a tener problema en encontrar alquiler. Porque cuando vaya a un piso y compita con otros 10 posibles inquilinos, van a ver mi nómina y van a decir, me quedo con esta. Pero vete tú con 3 hijos, siendo madre soltera y ganando 1.000 euros, a ver quién te alquila a ti. Siempre va a haber un inquilino que te gane en condiciones económicas. Esto es lo que la gente no entiende. Yo siempre digo lo mismo. O sea, la decisión, si quisiéramos que se moderara hasta cierto punto el precio de los alquileres, especialmente en las grandes ciudades, se frenase e incluso se revirtiese parte de esta subida de precios, habría una medida súper eficaz y que se podría tomar de un día para otro, que es básicamente garantizar la seguridad jurídica. Sí. Garantizar los desahucios por impago de alquiler inmediato, de forma inmediata, igual que con los ocupas. Es una absoluta aberración que si hay un sinvergüenza que se te mete en tu casa no puedas echarlo o tardes 2, 3 años en echarlo. Con los desahucios por impago de alquiler sucede lo mismo. Hay un fenómeno muy reciente en España que es la llamada inquiocupación, que es la morosidad de toda la vida, es decir, inquilinos que, debido a que el Estado protege al moroso en lugar al propietario, dejan de pagar. Y entran como inquilinos, pagan los primeros meses y luego dejan de pagar. Y para recuperar tu vivienda, pues te puedes ir ya ahora mismo la media en la resolución de un procedimiento de desahucio ronda los 2 años y medio, entre 2 años y medio y 3. Pero es que además, en caso de que sea familia especialmente vulnerable, pues directamente la complicación va a ser todavía mayor. Es decir,
prácticamente se prohíbe la posibilidad de desahucio, se complica muchísimo el procedimiento, por lo tanto, no solo es el dinero que dejas de ganar, porque lógicamente te tiras 3 4 años sin recibir la renta que te corresponde, sino que luego tienes que hacer frente a los costes del procedimiento, al abogado, a la propia salud mental que te supone vivir una tragedia de estas características, porque hay auténticas tragedias, auténticos dramas como consecuencia de la inquiocupación o de la ocupación, y luego que tengas suerte y que te dejen razonablemente bien el piso, cosa que no suele suceder. Es que luego encima vas a tener que invertir un dinero para reformar o solventar los desperfectos que te ha dejado el ocupa en cuestión o el inquilino moroso en cuestión. Bueno, esto que es incomprensible en cualquier país rico, donde los procesos de desahucio son razonablemente ágiles, donde desde luego si se te mete una ocupa lo puedes expulsar de inmediato, eso en España no sucede. Y como te digo, si quisiéramos frenar e incluso revertir la escalada de precios que se vive últimamente, en los últimos años, en el mercado del alquiler en España, bastaría con garantizar la seguridad jurídica. Si a mí el Estado defiende mi propiedad y me permite que en caso de que se produzca un impago por parte de un inquilino moroso, yo pueda expulsarlo de inmediato, sin mayor inconveniente, y si no se va de forma voluntaria, llamo a la policía y automáticamente la policía, oiga, soy el propietario. En España tenemos un sistema, como bien sabes, que es bastante garantista en materia de títulos de propiedad, notarios, registradores, digamos, que tiene en España muchos problemas, pero en el caso de los títulos de propiedad, este sistema al menos te garantiza quién es el propietario. Entonces basta un título de propiedad expedido por la notaría o el registro, tú certificas que eres el propietario, automáticamente la policía expulsa o desahucia o lanza, en este caso, saca al inquilino moroso o al ocupa de tu casa. Solo esta medida haría que miles, decenas de miles de propietarios pusieran sus pisos en alquiler. Y esto es lo importante, justo lo que comentabas tú, Andrea. ¿A quién beneficiaría? Beneficiaría muy especialmente a las familias más vulnerables, a las rentas bajas y medias, porque si el propietario tiene la garantía de que en caso de que haya cualquier problema, cualquier impago, puede recuperar su vivienda, no tendría ningún tipo de miramientos a la hora de alquilar su propiedad a personas que tienen un trabajo temporal o que ganan poco dinero o con familias con hijos. Es decir, no tendrían ningún problema. Al revés, el desahucio express a quien más beneficia precisamente es a las rentas medias y muy especialmente, particularmente a las rentas más bajas y a las familias más vulnerables. Sin embargo, con el tema de la protección, la falsa protección que ahora vende el Estado hacia las familias vulnerables, el hecho de que las califique como vulnerables y eso dificulte enormemente el desahucio de morosos o de ocupas, lo que hace precisamente es justo lo contrario. El problema con el que se están encontrando ahora miles y miles de familias con bajos ingresos o con hijos a cargo es que directamente no les alquilan un piso. Es que no tienen acceso a un alquiler debido al riesgo enorme que supone para el propietario pues alquilarle una vivienda. Sí. El otro día leí un artículo muy interesante en The Objective que hablaba del declive de la socialdemocracia y uno de los síntomas que decía el autor era que el Estado fuerza a ciudadanos a cumplir la función que debería hacer el Estado. Es, yo no te puedo proveer de una vivienda pública, así que Juanito, tu casero, por fuerza te va a... Y una cosa que te quería preguntar también, Manuel, es un poco por esto, porque desde la socialdemocracia la solución que siempre dan cuál es hacer vivienda pública. Y si la administración tiene tanto suelo, ¿por qué no lo hacen? ¿Es por una cuestión de que no hay dinero o por qué crees tú que no lo hacen? Bueno, esta es una de las grandes paradojas. Como comentábamos antes, en muchas ciudades las administraciones públicas, creo que no he dado el dato, pero de media el 50% del suelo urbano pertenece a las administraciones. El 50%. Y ya no estamos hablando, o sea, ya no hablamos, bueno, puede llegar hasta el 50%, no de media, perdón, pero en algunas ciudades puede llegar hasta el 50% el hecho de que el suelo urbano, el titular sea la administración pública. Pero luego la administración es propietaria de todo tipo de solares, agrícolas, parques naturales, es decir, el gran propietario de suelo
en este país es la administración pública. Entonces, cabe preguntarse por qué no pone más oferta de suelo a la venta, es decir, ya sea en el mercado privado. En primer lugar, vender esos suelos para que se pueda construir suelo urbano consolidado en el que se podría construir, o en última instancia cedérselo a promotores privados para que construyan vivienda asequible o vivienda con precios inferiores a los de mercado, o vivienda pública, ¿no? Vivienda de protección oficial. ¿Por qué no sucede? Bueno, en algunos casos yo creo que por desidia e incompetencia. Todo este tipo de procedimientos también son enormemente engorrosos, supone tiempo, y hay muchas administraciones que son bastante incompetentes a este respecto. Tan solo recordar que, por ejemplo, el gobierno de Pedro Sánchez anunció hace ya años la construcción primero de 50.000 viviendas de protección oficial, después en plena campaña electoral del mes de julio del año pasado, en las elecciones generales, el gobierno, concretamente el presidente, se descolgó con promesas. Primero eran 50.000, después habló de 100.000 y llegó hasta 200.000 viviendas públicas. Bueno, de todas esas viviendas públicas no se ha puesto en el mercado ni una. Entonces, ¿cuál es la razón? Habría que preguntárselo a los políticos. Desde luego, me consta que hay administraciones que sí están en la línea correcta. Por ejemplo, la Comunidad de Madrid en los últimos años, que es propietaria de muchísimo suelo, ha puesto a la venta muchos solares, tanto en el mercado privado como para la construcción de vivienda asequible. Y de hecho, Madrid en estos momentos, si bien es cierto que el precio de la vivienda y el precio del alquiler sigue subiendo, pues es cierto que se está construyendo. Ahí se ven muchas grúas y más grúas que se van a ver, siendo además una ciudad que atrae población. Por lo tanto, la demanda es creciente. Pero en este caso, al menos, si bien no cubre la demanda existente, al menos sí se está apostando por la única solución razonable, que es construir vivienda. Es decir, Claro. poner más suelo en oferta y otorgar más permisos para que se pueda construir vivienda y de esta forma cubrir la necesidad que demanda una población creciente. Pero hay otras administraciones que no lo hacen. ¿Por qué no lo hacen? Bueno, pues ahí no sabría decirte, pero lo cierto es que sí pueden hacerlo porque, como te digo, muchas administraciones son propietarias de suelo urbano que podrían vender o que podrían ceder a promotores privados para construir vivienda pública, o vivienda protección o vivienda asequible. Ujú. Y ahora vamos con la solución que propondríamos desde las ideas del libre mercado. ¿A qué llamamos liberalizar el suelo? Liberalizar el suelo sería, o sea, si nos ceñimos al sentido estricto de la palabra, sería permitir que todo el suelo disponible en España pase a ser urbano o urbanizable, a excepción del suelo especialmente protegido. Es decir, en estos momentos, fíjate, otra forma de restringir la oferta, como comentábamos antes, no solo hay tres tipos de suelo, que es el no urbanizable, donde no se puede construir ni se pretende construir, el urbanizable, en el que se podría llegar a construir si así se determina y se desarrolla por parte de la administración competente, y el urbano. Pero es que luego, dentro del urbano, el político de turno, en el plan urbanístico, determina cuál es el uso que hay que darle a ese suelo. Es decir, parte del suelo urbano, por así decir, se puede destinar a vivienda, pero otra parte decide destinarlo a suelo industrial, a polígonos, o a actividad empresarial o a oficinas. Entonces, también el uso del suelo o el uso de las construcciones en una ciudad o en una población también las determina el político de turno. Por lo tanto, fíjate hasta qué grado llega el intervencionismo. Entonces, cuando hablamos de liberalización del suelo, ¿de qué estamos hablando? Pues de que todo el suelo sea susceptible de ser urbano sin necesidad de engorrosas autorizaciones previas por parte de la administración, a excepción del suelo protegido como parques naturales o suelo de especial protección o cuyas características y condiciones impidan, o sea, por cuestiones puramente técnicas, impidan que se pueda construir. Pues, riesgo de que haya un desprendimiento de tierras o riesgo de que haya una inundación como consecuencia
Ujú. del río o del mar. Este tipo de cuestiones, ¿no? Puramente técnicas. El resto del suelo, por lo tanto, el hecho de que se liberalice significa que es suelo en el que se podría construir, pero eso no sucede en España. Claro, pasaríamos de todo no y solo donde el político diga a todo sí y solo donde el político diga que no. Y Correcto. tendría que argumentarlo. Yo qué sé, el Parque del Retiro, obviamente nadie va a querer construir en el Retiro. Tendría que, digamos, tener una razón de ser. Y Manuel, yo no tengo muchos recuerdos de los gobiernos de Aznar, pero aún hoy mucha gente en Twitter dice que Aznar liberalizó el suelo. Mm. Entonces, ¿qué fue lo que hizo que todo el mundo cree que liberalizó el suelo? Bueno, esto es muy interesante, es un debate muy extendido. Es cierto que se ha constituido como un lema y que en realidad no deja de ser un mito. Me ha gustado mucho tu explicación sobre la liberalización del suelo porque sí, básicamente liberalizar el suelo significa que tú puedes construir, o sea, que todo suelo es susceptible de poder ser construido y desarrollar viviendas, polígonos, etcétera, a excepción de un suelo que por sus condiciones o sus características se ha catalogado como no urbanizable por cuestiones medioambientales, de riesgo, etcétera. Por lo tanto, fíjate lo importante de esta argumentación. Hoy en día, en España, el poder construir en un suelo es la excepción, porque el suelo urbano es muy reducido y viene determinado por una decisión política. Liberalizar el suelo significaría que la excepción sería precisamente el suelo no urbanizable. Todo sería urbano o susceptible de ser urbano, a excepción de un porcentaje de suelo minoritario, reducido y marginal en España. Esto cambiaría por completo la película. En cuanto a lo que comentas, la liberalización del suelo de Aznar. Bueno, a ver, lo que sucedió bajo el gobierno de Aznar es que aprobó una ley en el año 1998 que lleva por título, de ahí precisamente el mito, Ley de Liberalización del Suelo. Entonces, lo que Ah. pretendía el gobierno de Aznar era liberalizar, al menos parcialmente, el suelo en España precisamente para dinamizar la construcción de vivienda y de esta forma abaratar en última instancia el precio de los inmuebles. Lo que decía esta ley básicamente es que el suelo que no tenga la condición de urbano o de no urbanizable tendrá la consideración de suelo urbanizable y por lo tanto podrá ser objeto de transformación en los términos establecidos en la legislación urbanística. Es decir, todo lo que hasta esa ley era suelo no urbano o no urbanizable, bajo esta ley pasaba a ser suelo urbanizable. Por lo tanto, susceptible de poder convertirse en urbano. Es decir, suelo en el que se podría llegar a construir. Claro, este era el espíritu de la ley, pero ¿qué es lo que sucedió con esta ley? Pues sucedió dos cosas, básicamente. En primer lugar, que esta ley, a pesar de ser ley estatal, la competencia en materia urbanística es de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos. Entonces, para poder aplicar esta ley, tenía que ser adoptada por las comunidades autónomas. Es decir, las comunidades autónomas tenían que modificar sus correspondientes leyes de suelo y leyes en materia urbanística para poder empezar a aplicar lo que establecía la ley de suelo de Aznar. ¿Qué hicieron las comunidades autónomas? Como no se estableció ningún plazo temporal exigible para poder transponer esta ley a las comunidades autónomas, lo que hicieron las comunidades autónomas, o muchas de ellas, fue postergar, retrasar las modificaciones legales correspondientes para empezar a aplicar esta ley. Con lo cual ya su aplicación se retrasó años y años, porque hubo muchas comunidades autónomas que directamente optaron, como no había un plazo límite para poder aplicarla, para poder transponerla, pues no aprobaron ningún tipo de modificación. La ley no se lo exigía y por lo tanto retrasaron la aprobación de esta ley o su aplicación en sus respectivas normativas. Y luego hay una segunda razón, y la segunda razón es que la propia ley de Aznar establecía una excepción. Decía que todo el suelo no urbano y no urbanizable pasaría a ser urbanizable, pero al mismo tiempo le otorgaba a las administraciones competentes la potestad,
en el caso de comunidades autónomas y ayuntamientos, la potestad para argumentar que un determinado suelo no podía calificarse como urbanizable. ¿Y qué pasa? Que era una especie de cajón desastre. Es decir, el apartado en el que la ley establece esa excepción para que los políticos determinen arbitrariamente si un suelo puede ser calificado como urbanizable o se mantenga como no urbanizable, básicamente lo que venía a decir es, dé usted el argumento que quiera. Entonces, ¿qué hicieron muchas comunidades autónomas y ayuntamientos? Pues directamente dijeron, como tengo potestad para decir que no es urbanizable, pues alego que no es urbanizable y ya está. Con lo cual, incluso trasladando o transponiendo la ley de Aznar a su normativa urbanística, en realidad no cambió nada, porque los políticos, en este caso comunidades autónomas y ayuntamientos, podían alegar cualquier excusa para que un suelo no fuera urbanizable. O sea que sin esa excepción, digamos, sí que era, ¿no? Lo que estamos hablando. Que todo suelo no urbanizable fuera construible. O tenían que aún así pedir permiso. Lo que establecía la ley es que pasaría a urbanizable, pero la realidad es que no produjo No ningún cambio pasaba. en términos reales por estas dos razones. Porque se retrasó la transposición de la ley a las comunidades autónomas y por lo tanto las comunidades autónomas durante años hubo muchas que no aplicaron esta liberalización. Y en segundo lugar, porque como la ley otorgaba una excepcionalidad muy amplia, que era una especie de cajón desastre por el cual los políticos podían seguir determinando lo que era urbanizable y lo que no era, y lo que no era urbanizable, pues lo único que tenían que hacer era de justificar el porqué. Oiga, ¿y por qué estos terrenos que deberían ser urbanizables no son urbanizables? Tal y como establece la ley. Pues el argumento es el que yo quiera. Ya. Entonces, lo que hicieron las comunidades autónomas y los ayuntamientos fue decir, no, este suelo que yo lo tengo catalogado como no urbanizable, seguirá siendo no urbanizable a pesar de la ley porque considero que es bueno para el medio ambiente. Ya, ya, ya. Claro, una cosa que leemos a menudo en redes sociales es que esta ley de Aznar llenó España de grúas y que así llegó el boom que llegó de la vivienda a la burbuja en 2006, 2007 y que eso no bajó los precios. Entonces, digamos, ¿por qué crees que ahora si se liberalizara el suelo sí bajaría los precios versus lo que pasó allá por 2006, 2007? ¿Cuál sería la diferencia? Bueno, esto sí es una cuestión muy interesante. Claro, lo que dicen algunos es, bueno, pero durante la burbuja inmobiliaria se construyó mucho y los precios no bajaron. Ya, pero es que había una burbuja inmobiliaria. Entonces, ¿cuál es el tema? El tema está en que sí, se construyó mucho. En España se construyó muchísimo. Pero es que la demanda era brutal. Como consecuencia también de esa burbuja inmobiliaria. Es decir, todo el mundo compraba pisos y compraba pisos con fines puramente especulativos, no por necesidad. Pero cuál era la razón por la cual esa demanda estaba inflada? La razón por la cual la demanda estaba inflada era la burbuja crediticia. Es que lo que la gente no entiende es que lo que hubo en la anterior crisis financiera no fue una burbuja inmobiliaria, fue una burbuja crediticia, fue una expansión artificial del crédito como consecuencia de una laxa política monetaria por parte de los bancos centrales, tanto en Estados Unidos como en Europa. Y eso generó varias burbujas, no solo una burbuja inmobiliaria, hubo una burbuja crediticia, es decir, la gente se endeudó muy por encima de sus posibilidades, comprando pisos, vivienda a precios absolutamente disparatados, cuya única garantía era el propio precio el El piso. propio precio inflado del inmueble. Esa es la razón por la cual bancos y cajas de ahorros otorgaban hipotecas a gente sin necesidad ni siquiera de que tuvieran trabajo y otorgaban hipotecas por el valor del 100, incluso el 110, 115, 120% del valor de tasación de la vivienda. ¿Por qué? Porque acuérdate lo que se decía entonces, Andrea, bueno, no sé si te acuerdas, porque igual a ti te cogió muy joven, pero lo que se decía entonces es el precio de la vivienda nunca baja. Sí. Y bajo ese supuesto, que es falso absolutamente, los bancos concedían préstamos
hipotecas por el 100, 110, 115% del valor de tasación. Entonces, esto es lo que la gente no entiende. ¿Se construyó mucha vivienda en España? Sí. ¿Pero por qué se construía mucha vivienda en España? Porque la demanda de vivienda estaba absolutamente inflada como consecuencia de la expansión crediticia. Millones de españoles se lanzaron a la compra de vivienda con fines puramente especulativos. Y Claro. eso es lo que explica que el precio de la vivienda, lejos de reducirse, aumentara. ¿Qué es lo que sucedería ahora? Ahora sucedería todo lo contrario. Y de hecho, ya lo vemos, claro, cuando hablamos de esto, a mí me gusta siempre poner ejemplos. Es que ya está sucediendo. En Estados Unidos, por ejemplo, se puede ver perfectamente cómo aquellos estados que, como por ejemplo Texas o la ciudad de Austin, que han apostado por conceder más permisos de construcción, el precio de la vivienda en términos reales, descontando la inflación, está cayendo. El precio de la vivienda está cayendo. En el caso del alquiler, por ejemplo, tenemos un ejemplo también muy reciente, que es Buenos Aires, la capital de Argentina. En Argentina, al igual que sucede en España, el alquiler llevaba intervenido desde la pandemia. Exactamente muy, muy parecido a España. Alquileres congelados, dificultades o incluso prohibición de los desahucios en caso de impago, nuevos requisitos y fijación de condiciones por parte de los políticos en los contratos de arrendamiento, es decir, profundamente intervenido. Llegó el gobierno de Milei y una de las cosas que hizo fue liberalizar el precio de los alquileres. Lo que ha sucedido en el caso de Buenos Aires, que es donde se concentra el grueso de la población argentina, es que la oferta de vivienda en alquiler se ha disparado, ha aumentado más de un 50% en muy pocos meses, mientras que el precio real de los alquileres, una vez descontada la inflación, ha caído más de un 20%. Por lo tanto, ¿qué pasaría si en España se apostara por liberalizar el suelo o al menos, que ya sería un paso importante, las administraciones públicas aumentar de forma sustancial el suelo urbano disponible? Porque esto en última instancia depende de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos. Pues lo que sucedería es que habría mucho más suelo disponible para construir, habría más vivienda nueva y por lo tanto el precio de la vivienda, como no hay burbuja crediticia, y esto es importante, Claro. sí se adaptaría a la demanda real de vivienda. Y esto es la ley de oferta y demanda, no hay más, que es la primera ley de economía, una de las leyes básicas de economía. Si la oferta sube y la demanda se mantiene más o menos estable, el precio tiende a bajar. Por lo tanto, eso es lo que sucedería. Y en segundo lugar, si a ello le sumamos la medida que comentábamos anteriormente de garantizar la seguridad jurídica, garantizar que en caso de impago de alquiler tú puedas recuperar tu vivienda de forma inmediata y que en caso de que sea una familia vulnerable que no tiene recursos, sea la administración pública, no el particular privado, el que se tenga que encargar de ofrecerle a través de servicios sociales una solución a esa familia, ya sea alquilándole una casa, ya sea posibilitándole el acceso a una vivienda de protección, no el particular privado, que para eso pagamos impuestos en teoría, pues automáticamente estas dos medidas, aumento de licencias para obra nueva y por otro lado, garantía de propiedad, cumplimiento de la seguridad jurídica para recuperar tu vivienda en caso de impago, estas dos medidas aumentarían la oferta, porque lo que tenemos el problema de la vivienda en España es un problema de oferta, de escasez de oferta. Aumentaría la oferta y como consecuencia de ello se reduciría el precio de la vivienda y en segundo lugar se reduciría también el precio del alquiler. Y luego, a más oferta de suelo urbano, como comentábamos antes, uno de los costes principales en la construcción de una vivienda es el suelo, con el 30%, 33% del coste final de una vivienda. A más oferta, el suelo también sería más barato y esto también permitiría abaratar la vivienda. Esa es la solución, no hay otra. Claro, lo que decías antes de la burbuja crediticia, el ejemplo que todo el mundo de más de X edad te comenta, que tú ibas al banco y te decían, toma para el piso y para los muebles, y no te quieres comprar un coche y no te quieres ir de vacaciones, eso pasaba en el banco, ahora no. Claro. Entonces, la demanda de vivienda que habría sería demanda que puede permitirse comprar esa vivienda. Claro, ahora sucede lo contrario. Ahora los bancos Claro, son muy restrictivos a la hora de la concesión de hipotecas. Para empezar, un banco no te... En caso de que cumplas todas las condiciones,
te otorga como mucho el 80% del valor de tasación del piso, y esto es impepinable, pero es que luego, en segundo lugar, se ha restringido mucho el tema de la concesión de hipotecas. Esto también deriva de una modificación legal de la ley hipotecaria del año 2013 bajo el gobierno del Partido Popular, que también, claro, también y creo que fue un error, porque en esa ley lo que se hace es, se reducen las garantías hipotecarias y por lo tanto los bancos, las entidades financieras asumen un mayor riesgo a la hora de conceder un crédito. ¿Por qué? Porque, acuérdate, año 2013, todavía estábamos en medio de la crisis financiera, había mucha tasa de paro, había familias pasándolo mal, que tenían dificultades a la hora de pagar la hipoteca. Entonces, lo típico de todos los populismos, ¿no? Porque, y esto es absolutamente populista, lo que hizo el gobierno, entonces el Partido Popular, fue también dificultar los desahucios por impago de hipoteca. Entonces, alargó los procedimientos, es decir, redujeron las garantías, ¿no? Por lo tanto, para el banco le supone un riesgo mayor conceder una hipoteca y por eso ahora son más restrictivos. Yo creo que eso es un error porque el mercado hipotecario en España ha funcionado razonablemente bien, a excepción de esa burbuja de crediticia, que no tiene nada que ver con la concesión de hipotecas, sino que, insisto, era consecuencia de una errónea y perjudicial política monetaria. Pero lo que sí es cierto es que la clave del asunto es justo el que dices. Es decir, en estos momentos no hay burbuja crediticia. Es decir, los bancos no están locos por prestar dinero, ni mucho menos. No hay tipos, no hay una gran burbuja de crédito que incentive el endeudamiento privado. Tenemos burbujas de otro tipo o problemas de otro tipo, como un gran endeudamiento público. Los estados están endeudados hasta las orejas y ha habido una cierta burbuja en el mercado de deuda pública, en el mercado de bonos, pero no en el sector privado, que es lo que sucedió en la pasada crisis financiera. Consecuencia, pues básicamente con mayor oferta de obra nueva, más vivienda en construcción y más garantías para los propietarios, aumentaría la oferta y la demanda tanto de vivienda como de alquiler, pues se mantendría más o menos en los niveles actuales y como consecuencia el precio se frenaría o incluso se reduciría. Claro, es que lo que decías antes es la ley básica de la oferta y la demanda. Es increíble, pero cómo la gente cree que la vivienda es un bien completamente diferente al resto. Porque quien más, quien menos, todo el mundo entiende cómo funciona la ley de la oferta y la demanda. O sea, que te pongan un nuevo supermercado en el barrio y haga competencia con el que tenías antes, todo el mundo eso lo entendemos, pero la vivienda es algo que no sé, creen que es algo extraterrestre o muy distinto. Y poniéndome un poco en la piel de, digamos, el papel de abogado del diablo, Manuel, problemas o argumentos contrarios al tema de la liberalización, por ejemplo, ¿se quedarían los ayuntamientos infrafinanciados si esto pasara? Claro, esto, o sea, a los ayuntamientos y por lo tanto a los poderes públicos les interesa mantener el control sobre el suelo porque, como comentábamos antes, buena parte de sus ingresos dependen de esto. Ellos son propietarios de suelo, por lo tanto, la escasez de suelo eleva artificialmente el precio de los suelos y cuando los venden, pues sacan más rendimiento. Como los planes urbanísticos restringen de forma artificial la oferta de suelo, esto les permite al mismo tiempo pues exigir a los promotores la cesión de suelo o el pago de más impuestos o que cedan parte de las viviendas que construyan a protección oficial. Es decir, el hecho de que sea un mercado que depende en última instancia del poder político y que por lo tanto sea un activo donde exista una escasez artificial, beneficia a las administraciones de diferente forma. Por lo tanto, ¿eso podría suponer merma de ingresos? Hombre, si se liberalizara de verdad el suelo, desde luego especialmente los ayuntamientos, pues perderían buena parte de cuota de poder. Pero no tendría por qué trasladarse o traducirse automáticamente en una reducción de ingresos. Porque si tú también liberalizas el suelo
y permites que haya más construcción, es posible que las ciudades o determinados municipios crecerían de forma más rápida, crecerían también de forma más intensa, generaría más actividad económica y de todo ese tipo de actividad los ayuntamientos, lógicamente, también cobran impuestos, el impuesto a bienes inmuebles, que es sobre ya vivienda construida, los impuestos sobre la construcción, las tasas, es decir, que tendrían, generando crecimiento económico y generando más construcción y más población, también tendrían más capacidad para cobrar impuestos o tasas o recibir ingresos por otro lado. Por lo tanto, yo no veo tanto ese problema en ningún caso. Yo creo que la liberalización del mercado del suelo y de la vivienda en España sería especialmente positivo para los españoles, que podrían acceder a una vivienda a precios mucho más razonables. De hecho, a mí me sorprende porque, claro, vemos los precios que hay aquí en algunas ciudades en España, pero luego ves a nivel internacional países que son mucho más ricos que España y que por el precio que te cuesta un piso en Madrid, te podrías comprar un casoplón con jardín en muchas ciudades de Estados Unidos. Entonces, esto es lo que la gente no acaba de entender. En última instancia, la liberalización del suelo y de la vivienda en España sería especialmente beneficiosa para el conjunto de la población y, como decíamos antes, muy especialmente para las rentas medias y bajas, que podrían acceder a la propiedad, podrían comprarse una vivienda, eso sí, ahorrando previamente para que les puedan conceder una hipoteca y desde luego podrían acceder con mucha más facilidad y a precios más reducidos al alquiler. ¿Qué problemas podría traer la liberalización del suelo? Bueno, podría traer problemas de carácter político, por así decir. Es decir, aquí hay una cuestión que es el tema medioambiental, que cada vez ha cogido más peso, más influencia y más capacidad y más poder en muchos países ricos, incluido España. Y aquí, pues, habría una guerra sin cuartel por parte de los ecologistas y de las organizaciones ONGs de todo tipo para frenar o dificultar cualquier tipo de construcción con la excusa de que daña el medio ambiente o daña la naturaleza. Pero eso no sería un problema per se. Es decir, surgirían ese tipo de conflictos, pero evidentemente aquí los ecologistas no tendrían ninguna razón. Es decir, sus argumentos, quitando grandes parajes naturales o grandes parques naturales cuyo valor desde el punto de vista de la naturaleza está más que probado, vamos, ya me dirás tú el valor ecológico que puede tener pues la cantidad de solares y de suelo rústico que está destinado a la agricultura o que no tiene ningún tipo de utilidad, que rodea la ciudad de Madrid. Es que solo tú sales de Madrid y son campos, y campos, y campos, y campos, donde no ves que haya un especial valor natural o ecológico en ningún caso. Entonces, como digo, habría cierta conflictividad, pero en todo caso, todos serían ventajas y yo no vería ningún inconveniente. Ujú. Y sobre lo que decías de los ingresos en los ayuntamientos, aunque hubiera merma de ingresos, eso no quiere decir que hubiera merma de los servicios públicos que percibe el ciudadano, porque todos sabemos que anda que no se puede optimizar ahí, anda que no se puede meter Claro. tijera sin que la gente lo note. Es que esto que comentas, Andrea, es muy importante porque siempre se pone el acento en el tema de los ingresos. Bueno, que no caigan los ingresos, que no caiga la recaudación. Bueno, lo que habría que preguntarse, lo que deberíamos empezar a preguntarnos todos los españoles es por qué el Estado nos roba casi la mitad de lo que ganamos en términos reales, nuestro sueldo real. El Estado, tan solo en IRPF, el impuesto sobre el valor añadido, el IVA y las cotizaciones sociales, se queda con el 44% de nuestro sueldo real, de media el 44%. Y ahora pensemos en lo que recibimos a cambio. Recibimos a cambio una sanidad que es demencial, las listas de espera, la mala calidad del servicio, el hecho de poder conseguir cita con un especialista se puede demorar durante meses. Si tienes una operación que no es urgente, te puedes tirar un año y medio esperando una operación. Es decir, una sanidad mediocre, absolutamente, una educación mediocre de bajísima calidad que en ningún caso te garantiza
empleabilidad, que es para lo que debería ser la educación, para ayudarte a conseguir un buen empleo el día de mañana. Y tenemos unos servicios públicos o unas pensiones públicas que están condenadas a reducirse en el futuro. Por lo tanto, eso es lo que obtenemos a cambio. Obtenemos a cambio una justicia absolutamente colapsada, eso es una tragedia lo que tenemos en materia de justicia. Como tengas algún tipo de problema y tengas que recurrir a un juzgado, prepárate, porque son años y años para que te den una solución. Y luego, en caso de que la sentencia te sea favorable, ejecutar la sentencia se convierte en otro calvario. Eso no es justicia. Por lo tanto, eso es lo que obtenemos a cambio. Tampoco ni siquiera obtenemos seguridad. Tenemos un problema creciente de seguridad en las calles, en donde el poder político se posiciona a favor del criminal y del delincuente, donde vemos que los rateros, los ladrones entran, son cogidos por la policía, entran en la comisaría y 2 horas más tarde están otra vez en la calle, en el metro, robando. Esta es la realidad de España. Es decir, tenemos un sector público que nos roba, insisto, la mitad de lo que ganamos para, a cambio, ofrecernos unos servicios públicos absolutamente lamentables. Entonces, en lugar de poner el acento en la recaudación, deberíamos poner el acento en el gasto. Y lo que está claro es que el sector público en España está absolutamente sobredimensionado. El gasto público está absolutamente disparado. Y por lo tanto, habría servicios y prestaciones y subvenciones que se podrían eliminar de plano y no supondría, no afectaría en nada al conjunto de los contribuyentes. Lo que sí podría suponer sería un ahorro muy sustancial de dinero, con lo cual la recaudación no tiene por qué subir. Es que la recaudación en España debería bajar. Los impuestos en España deberían rebajarse de forma sustancial, con ello que baje la recaudación y al mismo tiempo, que es desde luego el ámbito que nunca vemos y que nunca se dice, debería reducirse de forma muy sustancial el gasto público y, por lo tanto, el peso que tiene el Estado en el conjunto de la economía. Porque es evidente que se despilfarra dinero público de nuestros impuestos a manos llenas en cosas absolutamente innecesarias y, en todo caso, o en muchos casos, incluso profundamente perjudiciales. Por lo tanto, evidentemente que se puede incidir ahí. Ya, bueno, ahora que estás hablando de recorte de gasto, Manuel, no puedo dejar de preguntarte por tu encuentro con Javier Milei en la Cena de la Libertad. Y yo sé que es una pregunta como muy de niña de 15 años, pero ¿cómo es? En el trato, Javier sí. Milei es como lo ¿Cómo lo veis. ves? Es decir, es que no hay trampa ni cartón. Javier Milei tiene bueno, como digo, es totalmente natural y es como se ve en la televisión y como se ve en las entrevistas. Hay que recordar que Javier Milei además no es un político al uso porque es un outsider. Él no viene del ámbito de la política. Él eh, trabajaba como profesor, ha trabajado como profesor universitario, también como conferenciante, un economista de prestigio. Luego ha estado, en los últimos años, antes de entrar en política, pues muy activo en medios de comunicación, en tertulias, etcétera. Y llegado a un punto, decide dar el salto a la política ante la evidencia de que Argentina ya estaba en la ruina, pero iba a una ruina todavía mayor de la mano de los de siempre. Y como nadie en Argentina, ni los peronistas de izquierda, ni los peronistas de derecha, ofrecían soluciones realmente factibles y positivas para el desastre argentino, pues finalmente decidió sacrificarse, porque en realidad supone un sacrificio a nivel personal, a nivel económico, sacrificarse y dar el salto para intentar cambiar las cosas desde la política. Y como te digo, ¿cómo ese? Pues como lo ves, es decir, ni trampa ni cartón. Javier Milei tiene es muy curioso porque tiene una parte que es muy académica, es decir, es un político que no es un político al uso porque, además de ser un outsider, se da la paradoja de que sabe de lo que habla, porque es economista, y además conoce en profundidad la parte correcta de la economía, que es la economía de la escuela austriaca, el liberalismo económico, la economía liberal. Por lo tanto, sabe de lo que habla y tiene ese sombrero, por así decir, académico. Y por otro lado, tiene también una gran ventaja, es que es un gran divulgador, tiene una gran capacidad de comunicación, es capaz de
transmitir de forma sencilla conceptos complejos y luego tiene una gran capacidad de convicción, es decir, convence cuando habla y eso es lo que le ha permitido ganar las elecciones en Argentina. Y para ganar las elecciones en Argentina necesitas tener también un punto de showman y eso también lo tiene, de espectáculo, de vibración, de emotividad, porque es una... Javier Milei es profundamente emotivo, es decir, él defiende con vehemencia sus creencias y sus principios, primero porque cree firmemente en ellos y luego eso denota una gran emotividad. Lo hace desde el sentimiento, ¿no? No solo desde la razón, sino que también desde el corazón. Y eso es lo que le hace tan especial. Por lo tanto, pues, como lo ves en las entrevistas, en sus intervenciones o ante el público, vibrante, emotivo y también con un punto de showman, con una gran capacidad de comunicación, pero lo importante, con las recetas correctas para que Argentina pues salga del atolladero en el que le ha metido el peronismo. Y tengo curiosidad a nivel de seguridad, ¿cómo fue? Porque es el presidente de un país, quiero decir, no puede ir tan tranquilo por ahí. ¿Cómo lo gestionasteis eso? Bueno, eso lógicamente en comunicación constante con el equipo del presidente y con la propia embajada de Argentina. Entonces, lógicamente, como cualquier jefe de Estado cuando visita un país extranjero, tiene una seguridad a su cargo, más luego el propio equipo de seguridad del presidente. Entonces, desde ese punto de vista, al hacerlo también, lógicamente, pues hay que estar, digamos que son cosas de protocolo, ¿no? Sí, En constante comunicación con su equipo. La gente de seguridad lo que suele hacer es supervisa previamente el sitio en el que se va a hacer el acto, por lo tanto hay una supervisión previa, etcétera, y ya luego, pues, lógicamente, Javier vino con su equipo de seguridad que estuvo presente durante todo el acto, como no puede ser de otra forma. claro. No, pero no supuso ningún problema, son cosas normales y con la mayor naturalidad del mundo. Ujú. Es gente de lo más profesional y por lo tanto cuando trabajas con profesionales y con gente competente todo es sencillo. Más fácil, sí. Bueno, pues estas eran las preguntas que tenía Manuel. Muchas gracias por, como decía antes, aceptar la invitación. Oye, no, muchísimas gracias a ti. Si quieres, simplemente a modo de ejemplo de lo que supone yo siempre cuento una anécdota en materia de urbanismo que creo que es bastante clarificadora de la sinrazón que se vive en España. Simplemente para que lo sepan, es una anécdota divertida. Sabes que Norman Foster, que es el gran arquitecto que es catalogado como un genio de la arquitectura contemporánea, etcétera, pues hace cosa de 7 años él compró un palacete en el centro de Madrid y quería destinar ese palacete a un museo, el Museo de Norman Foster. Bueno, finalmente lo consiguió, pero la anécdota radica en que cuando propuso la idea, el palacete ya era suyo, lo compró por unos cuantos millones de euros, él, el arquitecto más laureado de la historia contemporánea, quería reformar el palacete en base a sus criterios. Pues bien, como era un palacete de protección especial, dependía de patrimonio y Claro. dependía de la concejalía o la dirección competente en materia de urbanismo del Ayuntamiento de Madrid. Esto estoy hablando bajo la alcaldía de Manuela Carmena, de Podemos. Esto fue, creo recordar, sobre el año 2013, 2014. Entonces, la anécdota es la siguiente. Norman Foster hizo su proyecto para reformar el palacete. Entonces, se lo dio a uno de sus ayudantes, otro arquitecto, y el arquitecto en cuestión se fue a presentar el proyecto de reforma al ayuntamiento y pone el proyecto, que los proyectos arquitectónicos de este tipo de personas es como si Dalí pinta un cuadro, es decir, o Picasso es una obra maestra, ¿no? Entonces, sobre el proyecto en cuestión, el encargado de urbanismo de turno cogió un lápiz y lo garabateó, le corrigió a Norman Foster el proyecto de reforma de su museo en el Palacete. Bueno, pues el cabreo cuando el ayudante veía que el empleado público del ayuntamiento en cuestión
garabateaba, dibujaba por encima, corregía al genio, se llevó las manos a la cabeza y cuando le entregó de vuelta el proyecto a Norman Foster, el cabreo que se cogió Foster fue de tal categoría que dijo, se acabó, yo aquí no voy a montar el museo, yo me voy de aquí, esto es inconcebible, esto es inaceptable, ¿no? Bueno, finalmente se corrigió y finalmente logró hacer el museo, pero la cuestión es que es una anécdota de hasta qué punto llega el intervencionismo urbanístico en España, que cualquier funcionario de medio pelo de un ayuntamiento tiene la capacidad de corregir a un genio de la arquitectura. Ya, increíble. Bueno, pues muy buena manera de cerrar con esta anécdota. Pues nada, Bueno, un auténtico placer. un abrazo. Andrea, un abrazo, Hasta gracias. luego. Se probó a pesar de que en teoría Aznar lo hizo. ¿En qué ayudaría? ¿Qué problemas podría traer? Hablamos de esto y más.